todo lo que hizo. El único rey que Judá conocía entonces era Acaz, alguien que ni cerca estaba de reunir los atributos que menciona el versículo 2. Alguien que solamente le importaba a una persona, y esa persona era él mismo. Sin embargo, la promesa de parte de Dios es que va a llegar un rey que no va a pensar en él, pero va a pensar en los demás. No va a pensar en su bienestar, pero en el bienestar de los demás. Y ese alguien es Jesucristo. Amén. Amén. Que vino para darnos libertad, el que vino para darnos la bienaventuranza de ser llamados hijos de Dios. Cristo es el Rey justo que reinará para siempre con justicia y con equidad, buscando el bien de nosotros como ciudadanos del reino de Dios. Pero aguas, porque también Dios dice en su palabra que Jesús va a dar el castigo a quienes no acepten la bienaventuranza que ofrece. Por eso decíamos al principio, este pasaje nos da una esperanza cierta, pero también nos advierte sobre buscar nuestra satisfacción y nuestro reposo en algún otro lugar que no sea Él. Buscamos nuestra satisfacción y nuestra felicidad y nuestra seguridad fuera de Jesucristo, entonces, mis amados hermanos, estamos en problemas. Finalmente, los versículos 6 al 9 nos dicen lo que va a pasar. ¿Cómo va a ser el mundo cuando este rey gobierne? Un mundo totalmente distinto al que era Judá en el tiempo de la profecía. Judá en ese entonces lo único que intentaba era seguir en el mapa. A eso era todo lo que aspiraba Judá. El mundo bajo el Mesías será un mundo bendecido por la mano de Dios, en donde los animales salvajes van a convivir con los domésticos, donde un niño de 2 años va a poder jugar en una cueva de un áspid. Imagínense a Diego diciéndole a Arlet: mira lo que me encontré. Ahorita se infartaría Arlet, pero en ese entonces no, va a ser normal que un león conviva con una oveja. En la ilustración de nuestro boletín, a mí me impresiona esa imagen de león y la oveja ahí. Por supuesto que es un fotomontaje, pero en el tiempo del Mesías no será así. Ahorita no puede ser. O esa foto está tomada 1 minuto antes de que el león se cenara la oveja. Pero en el tiempo del Mesías será tal la bendición de Dios que no habrá diferencias. Esta es la imagen, hermanos. Ya no habrá quien nos andemos cuidando de que nos vayan a comer vivos, o cuidando de que nos vayan a dar una puñalada por la espalda. Eso se acabó. Ese es el reino bendecido por Dios que traerá a este mundo la bendición original del huerto de Edén, que va a quitar la maldición que el pecado trajo sobre este mundo. Un mundo que gime, dice la palabra, esperando su liberación. Esa liberación se logrará cuando el reino del Mesías se consume. Ahora, aquí en este capítulo Isaías no nos dice cómo es que ese rey va a lograr este triunfo. ¿Cómo es que ese rey va a lograr el favor de Dios para su pueblo? Isaías 11 no lo dice, pero en este evangelio, según Isaías, hay un capítulo que nos dice cómo. Un capítulo que narra de manera espeluznante lo que tuvo que hacer el ungido de Jehová para lograr la bendición de Dios para su pueblo. ¿Sabe dónde está? Ahí en Isaías, pero en el capítulo 53. Ahí Isaías, de una manera anticipada, ve los sufrimientos del siervo de Dios. En el versículo 4 dice: ciertamente
llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, dice Isaías, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, dice la Biblia, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. El único que merecía la bendición de Dios por haber cumplido al pie de la letra la ley de Dios, el único, fue el que más sufrió, para que usted y yo no tengamos que sufrir. Así es como ese rey logró nuestro bienestar. Así es como ese rey logró nuestra bendición. ¿Valió la pena? Para él valió la pena. Y eso nos hace lo más afortunados de toda la tierra, a ustedes y a mí y a todos los que hemos creído en Él, porque por usted y por mí el Señor Jesucristo dijo: vale la pena ir a ese mundo hostil, ir a ese mundo corrupto, ir a ese mundo terrible y vivir y morir por mi gente. ¿Valió la pena? Sí, valió la pena. Isaías dice ahí enseguida: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Luego fíjese qué dice la Biblia: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Sabe cuál es ese fruto de la aflicción de su alma? Usted y yo. Usted y yo. Porque con la aflicción que Él sufrió, nos ganó a ustedes y a mí para Dios. Él se hizo un pueblo de nosotros al morir por cada uno de nosotros. ¿Qué más bendición queremos, hermanos? Quítele a la Navidad la cena. Quítele a la Navidad los regalos. Quítele a la Navidad los villancicos. Quítele a la Navidad el árbol y las nochebuenas. ¿Y qué nos queda? La Navidad, hermanos. La Navidad, porque nada de eso es Navidad. La Navidad es Jesucristo, que nos amó tanto, que vino a pagar el precio que sus pecados y el mío merecían. Si queremos una razón para desearnos feliz Navidad, ahí la tenemos. Ahí la tenemos. No busquemos más. Yo no estoy diciendo que no celebre, celebre. Yo no estoy diciendo que no dé regalos. ¿Qué regalos? Nosotros tenemos ya listos los de mañana. Pero no nos olvidemos, eso no es la Navidad. La Navidad es Jesucristo. Y la razón de la Navidad somos ustedes y yo, porque a eso vino Jesucristo, a buscarnos y a salvarnos para Dios. Amén.